Pensar global, como yo lo he dicho, no es únicamente analizar la globalización. Los franceses dicen la mondialización. No es únicamente analizar la economía capitalista neoliberal de hoy día, que existe, pero no es únicamente eso. No es únicamente analizar los fenómenos los más globalizados. Por ejemplo, los fenómenos de religión. Hoy día hay muchas religiones, es muy interesante, que se deterritorializan, es decir, fueron inventadas en una parte del mundo, conectada con una cultura local, pero hoy día estas religiones existen en todo el mundo. El Islam es un ejemplo muy interesante. No, pensar global no es únicamente eso. Pensar global es introducir otras maneras de reflexionar. No es únicamente analizar fenómenos concretos. Es pensar de manera diferente y eso a mí me parece muy, muy importante. Y eso significa que todos los fenómenos que estudian las ciencias sociales y humanas deben ser analizados a diferente nivel y con un análisis que permite de articular los niveles, del más general, el más mundial, hasta el más local. Hay un sociólogo, Roland Robertson, que ha inventado la expresión glocalización. Pensar global y local en el mismo movimiento de idea, local. Bueno, me parece que eso es una cosa muy importante para las ciencias sociales, ser capaz de analizar el mundial, el planetario, el regional, América Latina, la Europa, la Asia, la África, por ejemplo, el nacional, claro, y el local. Eso es, para mí, una primera ruptura intelectual, una primera ruptura paradigmática, y esta ruptura es muy interesante de ver dónde ha empezado a aparecer. Esta ruptura viene del mundo que los franceses llaman el mundo anglosajón. Es decir, que en Francia, por ejemplo, un mundo más latino, esta idea de pensar global fue difícil a introducir. Es más difícil de pensar global en París en 1995 que en Washington en 1990. Es un tema interesante. ¿Por qué es que hay países que resistan y otros que no resisten a nuevas maneras de pensar a un cierto momento? Aquí voy a dar mi interpretación de este fenómeno que no es únicamente francés, pero que en este caso es muy francés. Mi país, la Francia, fue el centro del mundo intelectual en los años 50 o 60, a un momento donde se trataba de marxismo, de comunismo, de revolución, de tercer mundo, de colonización, de decolonización, etc. París era la capital mundial de todos estos debates. Entonces, cuando llegan nuevos debates, nuevas ideas, nuevos problemas, cuando se acabó el comunismo real, como se dice, cuando ha caído el muro de Berlín, es más difícil por los intelectuales franceses de cambiar de paradigma o de modo de debatir, de discutir, mucho más difícil para ellos que para otros que no eran tan centrales en este tipo de debate. Por eso en Francia es muy difícil de hablar hoy día de globalización. En América Latina, yo no sé, tal vez es medio camino entre el mundo anglosajón y un país como Francia. Eso es la primera ruptura intelectual que me llama la atención. En los años 80 aparece una otra ruptura intelectual. Y esta ruptura es una ruptura muy importante porque es el más lejos que se puede imaginar de la primera ruptura, la globalización, pensar global. Es la ruptura que dicen ahora debemos pensar a partir del sujeto individual, del individuo, si quieres más. Eso claramente no es nuevo, pero en los años 50, 60 y 70, el pensamiento dominante en las ciencias sociales era el contrario de eso.
era lo que llamamos el estructuralismo. Y como lo saben, el estructuralismo era fuerte en todas las disciplinas de la ciencia social. Si yo digo Lévi-Strauss, es el estructuralismo en la antropología. Si yo digo Bourdieu, es el estructuralismo en la sociología. Si yo digo Althusser, es el estructuralismo en el marxismo y la filosofía marxista. Si yo digo Jacques Lacan, es el estructuralismo en la psicoanálisis, etc. Y Francia era un país donde muchas ideas estructurales se crean, se desarrollan, pero todo el mundo era dominado, si se trata de las ciencias sociales, era dominado por estas ideas que lo que es importante son las estructuras, los mecanismos abstractos, las instancias, para hablar como Althusser, y que el sujeto, el individuo como actor capaz de acción, el sujeto no deben existir. Me recuerdo unas frases, no sé si es de Althusser o otros, que dicen, hay que matar el sujeto. Eso era el programa filosófico de esta manera de pensar. Entonces, esta manera de pensar, que claro no era un monopolio, pero era dominante, empieza a acabar de dominar en el final de los años 70 o cuando empiezan los años 80, y entramos en una nueva era donde se trata mucho más del individuo. Y dentro del tema del individualismo, del sujeto, y aquí yo debo tal vez proponer una distinción. El individualismo puede ser dos cosas, de mi punto de vista. De un lado, el deseo de participar a la vida moderna, como individuo, de tener acceso a la salud, a la educación para mis niños, al dinero, al trabajo, como individuo. Consumir. Y del otro lado, el individualismo significa la importancia de la subjetividad personal, de la capacidad de cada persona de ser maestro o maestra de su propia existencia. Y eso no significa de ser irresponsable, no. Eso significa que si yo soy sujeto, todos aquí deben también ser capaces de ser sujeto, de ser maestros de su existencia. Entonces, esta idea del individuo, del lado del individualismo o del lado de la subjetividad, para hablar así, esta idea tiene una fuerza más y más grande en los años 80. A mí me interesa mucho más el tema del sujeto y por eso voy a decir que hay dos nombres franceses muy famosos aquí que son muy interesantes. El primer es el nombre de mi maestro Alain Touraine, yo soy un alumno de Alain Touraine, que en los años 80 empezó a decir hay que desarrollar la sociología del sujeto. Y el segundo nombre muy famoso es el de Michel Foucault, el filósofo, historiador filósofo. Muy interesante el caso de Foucault, porque no hay un Michel Foucault, hay dos. No sé si es bien traducido aquí en castellano, pero el primer Michel Foucault era estructuralista. Y cuando llegan los años 70 y 80, él es del lado del sujeto en todo lo que dice en su historia de la sexualidad, que son en francés, no sé cómo se hacen aquí, 3 volúmenes. Él piensa que él quiere escribir 6, pero murió antes de eso. Entonces es muy interesante de ver cómo las ideas empiezan a modificarse. Y hoy ya este concepto de sujeto, que claro no es nuevo, que tiene una historia filosófica más amplia, pero en las ciencias sociales hoy ya esta idea, este concepto de sujeto es muy central. En todos los trabajos empíricos, si yo quiero entender la religión, por ejemplo, como la gente crean, hay muchos trabajos que dicen la gente crean porque quieren ser sujetos, no quieren, por ejemplo, únicamente participar a lógicas de reproducción. Para dar un ejemplo concreto de esto. Yo tengo amigos que estudian los jóvenes musulmanes en Francia. Y cuando hacen entrevistas con estos jóvenes musulmanes, dicen, ¿qué significa ser musulmán para un joven así? La persona dice algo como, es mi decisión personal, es mi elección. Yo quiero ser musulmán.
No es que mi padre o mi abuelo o mi país antes eran musulmanes. No, no, no es eso. Es parte tal vez de mi decisión. Pero es mi decisión. Es decir, yo como sujeto quiero ser musulmán. No es el mismo que de ser musulmán para reproducir la religión de sus padres. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, yo he hablado de Michel Foucault, todo lo que hay que ver con la vida y la muerte. Yo sé que aquí hay ciertos de vosotros que tienen un interés en el tema de la salud. Las decisiones de vida y de muerte hoy día tienen mucho que ver con reflexiones sobre el tema de la subjetividad, el tema de la ética. Es conectado totalmente con eso. Por ejemplo, ¿qué hacemos si una persona no puede comunicar porque está en el coma y que tal vez puede existir durante años de manera totalmente artificial? ¿Vamos a dar la posibilidad a esta persona de continuar así o le vamos a cortar el corriente eléctrico? Bueno, son decisiones terribles. Y son decisiones difíciles porque esta persona no es capaz como sujeto de decir lo que ella quiere. Entonces, el tema del sujeto es un tema presente en muchas dimensiones. Y si se trata de la violencia, me parece muy útil de pensar la violencia como una perversión de la subjetividad, como una transformación de la subjetividad, con una subjetividad imposible. Para decirlo en un otro vocabulario, me interesa mucho analizar la violencia, los culpables de violencia y también las víctimas de la violencia a través de la idea que hay procesos de subjetivación y procesos de desubjetivación que hacen que la violencia existe o que no existe más y que hacen que es posible o que no es posible para una persona víctima de salir de la violencia. Salir de la violencia por una persona es ser capaz de ser sujeto otra vez. Cuando tú has perdido tu familia, cuando tú no tienes la posibilidad de hacer estudios, etc. Eso significa, es posible proponer un concepto de sujeto que se interesa a lo que está positivo en la vida, a la ética, a los valores, todo lo que fuimos discutiendo antes de mi charla, pero también con esta noción de sujeto en su dimensión negativa, el antisujeto, si quiere, es posible también de estudiar muchos otros fenómenos. Entonces, lo que es interesante es que esta noción de sujeto es más y más central en el trabajo de las ciencias sociales. Ahora yo quiero introducir una cuestión, una pregunta. Estos dos fenómenos, de un lado pensar global y del otro lado pensar a partir del sujeto, estas dos conceptualizaciones, no necesariamente nuevas, pero renovadas por lo menos, vienen más o menos al mismo momento histórico, los años 80 y 90. Y la pregunta para mí es, los dos, hay que articular el análisis de los dos, hay que pensar los dos como las dos caras del mismo fenómeno, las dos caras de la misma moneda, o son dos fenómenos totalmente distintos. De un lado la gente piensa global y del otro lado se interesan en la subjetividad de los individuos. Mi respuesta, claramente, los dos tienen mucho que ver. En un mundo global debemos pensar al nivel del sujeto personal. Y es el tema que yo quiero precisar un poco. En primer lugar, es muy claro que la globalización económica afecta los estados, afecta las fronteras y afectan muchas instituciones, por lo menos las instituciones las más clásicas. Por ejemplo, hoy día en muchos países la democracia y sus instituciones que está representativa, la democracia tiene problemas. En muchos países se dice que los partidos y los responsables políticos son por lo menos incapaces de acción y tal vez en la corrupción.
En muchos países hay mucha abstención en las elecciones. Y cuando no hay abstención, hay gente que votan para fuerzas poco democráticas, populistas, demagógicas, etc. Y es lo que vale para los partidos en muchos países, vale también para las organizaciones sindicales. Cuando las instituciones de la representación no funcionan, ¿qué pasa? Entre yo, individuo, y el mundo, no hay más esta mediación. No hay estos lugares de representación. Yo soy un individuo en frente del mundo. Y por eso la subjetividad personal va a ser más fuerte. El individualismo es más fuerte cuando las instituciones se debilitan. Es muy claro. Y la debilitación de muchas instituciones tiene mucho que ver con la globalización. Eso vale en muchas situaciones. Yo trabajo en Francia, hoy día mi principal investigación es sobre el tema del trabajo dentro de las empresas. Es muy claro, hoy día en las empresas en Francia, los sindicatos no aparecen como un actor importante. Es decir, que cuando la gente tiene un problema, no hay esta mediación para transformar el problema en una capacidad de conflictualización institucionalizada con la dirección de la empresa. Entonces, mi primera respuesta es, hay algo que permite de articular el análisis el individualismo del sujeto y la globalización del mundo, es el hecho que la globalización debilita los estados, las instituciones, las mediaciones, o por lo menos ciertas de ellas. Hay una segunda manera de responder a esta interrogación sobre la manera de articular las dos cosas, es que en un mundo que se globalizan y donde instituciones son más frágiles, se desarrollan muchas expresiones de resistencia colectiva. Nacionalismos. Yo vengo de una parte del mundo, Europa, donde los nacionalismos hoy día son muy fuertes. Y la gente dice que ellos no quieren más la Europa, quieren naciones, y naciones más fuertes. Pero no es el único. Hay muchos fenómenos de identidades colectivas, de movimientos colectivos, que hacen pensar que hay que resistir a la globalización. Pero cuando se estudia estas formas de resistencia, en frente de resistencia colectiva a la movilización, es muy claro que es un poco el mismo que yo he dicho cuando yo hablo de estos jóvenes musulmanes. La gente toma decisiones individuales para ser parte de la acción colectiva. Es decir, las formas de resistencia a la globalización son formas individuales que se transforman en acción colectiva. Y eso vale para movimientos que tal vez no son muy, como decirlo, muy simpáticos, pero eso puede ser también por actores que son mucho más interesantes porque son mucho más positivos. Hay muchos actores hoy día que dicen, yo donde soy, quiero movilizarme de manera colectiva para modificar la globalización, para transformar el local, pero también el mundial. Hay muchas luchas, muchos movimientos sociales que tienen una fuerte dimensión de subjetividad individual. A mí, por ejemplo, me interesa mucho el mejor de las revoluciones en los países árabes y musulmanes. Yo digo el mejor porque hay también el peor en estas revoluciones, es las dimensiones democráticas. Y me interesa también el mejor de los movimientos de tipo indignados que existen en ciertos países. Y lo que me interesa aquí es que hay gente que a partir de una conciencia personal, subjetiva, de lo que está en juego con la globalización, van a movilizarse de manera colectiva en frente del global. Por eso me parece que
hay algo entre los sentidos personales, el deseo de construirse, de vivir en un otro mundo y la globalización del mundo. Ahora, si todo es eso, ¿qué pueden hacer las ciencias sociales? Y aquí me parece que podemos hablar de manera un poco más concreta. Me parece que las ciencias sociales son capaces de hablar a partir del sujeto de un lado y de la globalización de otro lado, si ciertas condiciones son respetadas. Para mí, la primera condición es la pluridisciplinaridad. Y no únicamente la pluridisciplinaridad entre las ciencias sociales, no, la pluridisciplinaridad con otras disciplinas del saber, con disciplinas realmente científicas. Los franceses llaman estas disciplinas las ciencias duras. No sé si se utiliza aquí esta expresión. Eso es muy, muy importante. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay muchos problemas que es muy útil de analizar tomando en serio las disciplinas, pero conectando las disciplinas entre ellas. Si se trata de la ciencia social, yo soy muy interesado, como fue dicho un poco antes, por el trabajo del Centro Nacional de Investigación sobre la memoria histórica en este país, porque yo he encontrado sociólogos, antropólogos, historiadores, politólogos, etcétera. Pluridisciplinaridad, pero cada uno tiene su disciplinaridad. Pero hay muchos problemas donde es muy interesante, por ejemplo, que trabajan juntos médicos y gente de las ciencias sociales. Yo fui hace poco en un encuentro privado donde era el médico muy famoso, el investigador, el científico muy famoso en este país que ha inventado la vacuna para la malaria. Para mí fue muy interesante de ver que, bueno, si tú te interesa cómo vencer la malaria, tú necesitas científicos, pero tú necesitas también gente que conocen las sociedades donde hay que modificar las cosas de tal manera que la vacuna sea aceptable, por ejemplo. Entonces, es siempre necesario de mezclar las disciplinas. Es el primer punto. El segundo punto puede parecer un poco demasiado abstracto, pero es muy importante. No debemos romper con los valores universales. Hay una tentación muy fuerte en las ciencias sociales, por ejemplo, de decir, yo soy chinese, por ejemplo, y yo voy a desarrollar antropología chinese que no tiene nada que ver con la antropología occidental. O si no se trata de antropología chinesa, se va a tratar de antropología asiática, por ejemplo. Esta manera de relativizar las cosas. Pero eso es un proceso de fragmentación, porque si es así, viene un momento donde el sociólogo francés no puede más hablar con el sociólogo colombiano, porque hay una sociología colombiana que el francés no puede entender, y que hay una sociología francesa que el colombiano no va a entender. No, no es posible. Entonces, ¿cómo hacer para renovar los valores universales de tal manera que no aparecen como el discurso dominante del Occidente, de los hombres sobre las mujeres, de la gente del oeste sobre los pueblos del sur o del este, de los hombres y mujeres blancos sobre los de color, etc. ¿Cómo hacer que los valores universales sean realmente universales? Es un tema muy importante y que me parece absolutamente central. Eso es, para mí, una primera ruptura intelectual, una primera ruptura paradigmática, y esta ruptura es muy interesante de ver dónde ha empezado a aparecer. Esta ruptura viene del mundo que los franceses llaman el mundo anglosajón. Es decir, que en Francia, por ejemplo, un mundo más latino, esta idea de pensar global fue difícil a introducir. Es más difícil de pensar global en París en 1995. Pensar global, como yo lo he dicho, no es únicamente analizar la globalización. Los franceses dicen la mondialización.
no es únicamente analizar la economía capitalista neoliberal de hoy día, que existe, pero no es únicamente eso. No es únicamente analizar los fenómenos los más globalizados, por ejemplo, los fenómenos de religión. Hoy día hay muchas religiones, es muy interesante, que se deterritorializan, y eso a mí me parece muy importante, y eso significa que todos los fenómenos que estudian las ciencias sociales y humanas deben ser analizados a diferentes niveles y con un análisis que permite de articular los niveles, del más general, el más mundial, hasta el más local. Hay un sociólogo, Roland Robertson, que ha inventado la expresión glocalización. Pensar global y local en el mismo movimiento de idea, local. Bueno, me parece que eso es una cosa muy importante para las ciencias sociales, ser capaz de analizar el mundial, el planetario, el regional, la América Latina, la Europa, la Asia, la África, por ejemplo, el nacional, claro, y el local. Es decir, fueron inventadas en una parte del mundo, conectada con una cultura local, pero hoy ya estas religiones existen en todo el mundo. El Islam es un ejemplo muy interesante. No, pensar global no es únicamente eso. Pensar global es introducir otras maneras de reflexionar. No es únicamente analizar fenómenos concretos. Es pensar de manera diferente.